Buenos días, profesor. El grupo integrado por Merlín Camarena, Darlene García, Marifer Méndez, Andy Martínez y mi persona Ruth Tamayo les vamos a hablar sobre los niveles de organización. Los niveles de organización en ecología. Para empezar, tenemos el organismo, ¿verdad? Que puede ser cualquier ser vivo, de cualquier especie, por ejemplo, un gato, un perro, un topo, una comadreja, en fin. Características, sobrevivencia y reproducción, y se le considera, atención a este detalle, la unidad de selección natural. Luego tenemos a la población, que vendría a ser el conjunto de individuos, de organismos que pertenecen a la misma especie y que ocupan el mismo hábitat. Tú dices, pero ¿qué significa eso de especie? Muy bien, es importante aclarar ese detalle, porque especie quiere decir el conjunto de individuos que poseen el mismo genoma. Por lo tanto, producirán una descendencia fértil. Por ejemplo, una población de ballenas en el Golfo de California. En fin, una población de amibas en un estanque. Una población de cedros, en fin. Características, tenemos que son dinámicas, establecen dinámicas poblacionales y son la unidad de evolución. Atentos a ese detalle. Luego tenemos, por supuesto, la comunidad. La comunidad es el conjunto de poblaciones interactuando entre sí, ocupando el mismo hábitat. Por ejemplo, una comunidad de semidesierto formada por nopales, gramíneas, escorpiones, en fin, escarabajos, lagartijas. Luego tenemos, por supuesto, un esquema mucho más grande, el ecosistema. El ecosistema es la combinación e interacción entre los factores bióticos, o sea, los factores vivos, y los factores inertes, que les llaman abióticos en la naturaleza. También se dice que es la interacción entre una comunidad y el ambiente que le rodea. Por ejemplo, una charca podría ser un ecosistema, lagos, océanos, un bosque. Esto lo vamos a ver en más detalle. Y finalmente tenemos, por supuesto, la biosfera y otro concepto que es el de el bioma. La biosfera es la unidad ecológica constituida por el conjunto de todos los ecosistemas del planeta Tierra. Es la parte de nuestro planeta, por supuesto, que está habitada por todos los seres vivos. ¿Y qué es eso de bioma? Vamos a primero poner aquí la biosfera. Bueno, y que involucra, por supuesto, procesos globales. Los biomas son un conjunto de comunidades que ocupan la misma área geográfica. Por ejemplo, un bosque templado, un bosque de coníferas, el desierto, la taiga, la tundra. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Bueno, estos son los niveles de organización en ecología. Importante recordar los puntos más saltantes. Hemos hablado de otros conceptos como el de hábitat. Es necesario recordar qué significa. Pero antes veamos lo que es bioma. Es un ecosistema de gran tamaño con una vegetación característica determinada por el clima de la zona. Básicamente podemos distribuirlos en estos tres bloques que hemos puesto aquí. Tenemos el cálido, el templado y el frío. Siempre son motivo de preguntas. Por ejemplo, la tundra, la pradera y la taiga. Fíjate la diferencia que hay. El bosque templado, la estepa, el desierto templado, por supuesto. También hay desierto cálido, la sabana y el bosque tropical. Aquí tenemos un esquema de un bioma, bosque tropical y las zonas donde se encuentra. De ahí las características, ¿verdad? Entonces ya sabemos lo que es bioma, concepto importante en ecología. Y ahora vamos a diferenciar el concepto de hábitat y nicho ecológico. En los ecosistemas, los seres vivos van a ocupar un hábitat y el nicho ecológico vendría a ser la función que representa, ¿verdad? O el papel. Mientras que hábitat simplemente es el lugar físico de un ecosistema donde viven los individuos de una especie, ¿verdad? Por ejemplo, la sabana africana. Mientras que podemos encontrar jirafas que se van a alimentar de ramas altas y las cebras se alimentan de las plantas a ras del suelo. Esto quiere decir que, fíjate, estos animales comparten el hábitat,
pero tienen distinta función, ¿verdad? Distinto nicho. Mismo hábitat, distinto nicho ecológico, porque unos se alimentan de ramas altas y los otros de plantas a ras de suelo. Es importante entonces descubrir esa diferencia que hay entre hábitat y nicho ecológico, que queda clarísimo con este ejemplo. Población, ecosistema. ¿Qué es un individuo? Todo ser vive independientemente de su complejidad biológica. Es un individuo capaz de realizar todas las funciones vitales, nutrición y relación y reproducción. Los individuos de especies diferentes tienen particularidades que los diferencian de otra especie. Ejemplo: un lapacho, un zorro y un leopardo. ¿Qué es una población? Es el conjunto de los individuos de la misma especie que comparte un espacio geográfico en un tiempo determinado. Una especie es un conjunto de seres con características biológicas similares que pueden cruzarse originando descendencia fértil. Ejemplo: todos los lapaches de una área determinada forman una población. ¿Qué es una comunidad? Es el conjunto de poblaciones animales, vegetales y demás seres vivos que comparte una área geográfica en un tiempo determinado. Al convivir en un terrible dado, las poblaciones comparten no solo el espacio, sino los recursos que existen en él y establecen distintos tipos de relaciones. La estabilidad de una comunidad biológica o bioconoce está determinado por la variedad y cantidad de población que la forman. ¿Qué es un ecosistema? Está integrado por la comunidad o biocenosis en interrelación con el área o territorio ocupado por esta. Entonces, el ecosistema se distingue con componentes vivos. Imagina que te encuentres en el parque de tu localidad y te encuentres estos tres animales: un gato, un chihuahua y un San Bernardo o un burro. Dirías que corresponde a la misma especie, ¿no? Un gato, un chihuahua y un San Bernardo solo son de la misma especie, más no. Una especie está constituida por todos los individuos con características estructurales y funcionales semejantes que se reproducen entre ellos y originan una descendencia fértil. Dentro de una misma especie podemos encontrar grandes diferencias en cuanto a tamaños, colores e incluso formas entre unos individuos y otros. En estos casos se habla de raza, a pesar de las diferencias. Los individuos de distintas razas pueden reproducirse entre ellos y tener descendencia, por lo que se consideran de la misma especie. Con el tiempo, dos razas pueden diferenciarse, tanto que ya no es posible la reproducción entre ellas. En estos casos se origina una especie nueva. Especiación se le conoce. Cuando en lugar determinado queremos hacer referencia a todos los individuos de la misma especie, entonces hablamos de población. Es un nivel de organización superior al de la especie. Por ejemplo, decimos que la población de alimoches de Andalucía no alcanza los 70 ejemplares, para referirnos a todos los alimoches que viven en Andalucía. Del mismo modo, si queremos hacer referencia al conjunto de poblaciones de los seres vivos de un sitio determinado, hablamos de comunidad. Con este término incluimos a todos los seres vivos del lugar: animales, vegetales, hongos, etc. Una comunidad está formada por numerosa población diferente que necesitan interrelacionarse por cuestiones biológicas. En el caso del ser humano, además necesita relacionarse por razones socioeconómicas y psicológicas, para lo que se organiza en ciudades cada vez más industrializadas. El ser humano tiene
aislarse de otras poblaciones, animales y vegetales, y aumentar la cantidad de individuos en su propia población. Esta modalidad de vida impacta en la vida de distintas especies animales y vegetales y genera alteraciones en la relación entre los ecosistemas de todo el mundo. Para entender cómo funcionan los ecosistemas, es importante comprender los diferentes niveles de organización que existen en ellos. En primer lugar tenemos el individuo, que es la unidad básica de cualquier población animal o vegetal. Un ejemplo de individuo podría ser un león o una palmera. A continuación tenemos la población, que es un grupo de individuos de la misma especie que habita en una área determinada. Un ejemplo de población podría ser un grupo de jirafas que viven en una sabana de África. Y luego, y por último, tenemos la comunidad, que es un grupo de población que interactúan entre sí en una área determinada en una comunidad. Podemos encontrar diferentes especies animales y vegetales que comparten un mismo espacio y recursos. Un ejemplo de comunidad podría ser las que existen en una selva tropical, donde conviven monos, tucanes, jaguares, árboles, plantas y otros seres vivos. Y finalmente, el ecosistema es el conjunto formado por la comunidad y el ambiente en el que vive. En un ecosistema podemos encontrar factores abióticos como el clima, el agua, el suelo y la luz, que influyen en la vida de los seres vivos. Un ejemplo de ecosistema podría ser el océano, donde convive ballenas, tiburones, algas. ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada, que estas especies interactúan entre ellas con su medio abiótico, con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de la energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Componente de los ecosistemas. Un ecosistema es un sistema biológico formado por una comunidad de seres vivos. Componente biótico o componente biocenosis. Y al medio físico donde se relacionan. Componente abiótico o biotopo. En otras palabras, el conjunto de todos los seres vivos que habitan en un lugar y se encuentran en un lugar. Se encuentran sometidos a las influencias del medio, conforman un ecosistema. Un ecosistema también se podría definir como una comunidad ecológica por la que fluyen materia y energía. Uno de los mecanismos más importantes que permiten la transferencia de materia y energía a través del componente biótico de un ecosistema, biocenosis, es la cadena trófica o alimentación. Todas las cadenas tróficas constan de varios niveles por los que se va transmitiendo materia y energía en forma de alimento. Podemos mencionar los productores, que estos realizan la fotosíntesis y son capaces de fabricar su propio alimento.
También están los consumidores primarios, que se comen a los productores, consumidores secundarios, que se comen a los primarios, y los consumidores terciarios comen a los carnívoros. También los descomponedores, que se alimentan de restos de seres vivos, transformadores, que transforman la materia orgánica en sales minerales. Ciclos energéticos. La energía se define como la capacidad de hacer un trabajo. Hay muchas formas de energía, tales como la cinética, que es la energía para el movimiento, y la potencial, que es la energía almacenada. El movimiento de la energía se describe por las bases científicas llamadas las leyes de la termodinámica. La primera ley expresa que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma de energía a otra. La segunda ley expresa que cuando la energía cambia de una forma a otra, parte de esta se convierte en calor perdido no útil. Como resultado, se requiere un abastecimiento constante de energía para mantener un ecosistema. El calor se pierde en cada transformación, debe de ser reemplazado. La energía fluye a través de un ecosistema en una serie de transformaciones. La base del ciclo de la energía es el sistema solar. Un 50% de la energía de las radiaciones solares es interceptada por las nubes. Las nubes emiten la mitad, o sea, es decir, un 25% del total. Esto es lo que hace que la Tierra, vista desde el espacio, aparezca como un planeta brillante y luminoso. También nos dice que un 2% de la energía permanece retenida en las nubes, mientras que un 23% restante a la corteza terrestre. La radiación solar se transforma en calor y se distribuye en los océanos y continentes. Los océanos distribuyen la energía en profundidad a través de las olas. La radiación que incide en los continentes depende en buena parte del tipo del suelo, de la vegetación y el relieve. Los océanos, además de ser grandes transportadores de energía desde la superficie terrestre, además de eso, desempeñan una función importante en el ciclo energético, puesto que las transformaciones de la fase vienen acompañadas por cambios latentes de calor, la evaporación y el desplazamiento de calor por la acción del viento y la condensación posterior. Genera un transporte de calor a través de la atmósfera. Estos cambios calóricos son los que en última instancia llevan el desarrollo del sistema de circulación del aire de nuestro planeta. Los tipos de ecosistemas están constituidos por el ecosistema terrestre. El ecosistema terrestre tiene varios ecosistemas, como lo son el tundra. El tundra se clasifica o se caracteriza por ser un bioma polar en el cual crecen las
hierbas o otro tipo de árboles en una baja densidad o una baja estatura. El taiga se caracteriza por esturios o se caracteriza por tener bosques densos, bosques boreales. El bosque templado se caracteriza por tener árboles caducifolios. Estos árboles se caracterizan por porque se les caen las hojas todo el año. Estos árboles pueden ser el roble, el hayas y el olmos. El ecosistema marino está constituido por marismas, los cuales son la intersección o el proceso de intersección del agua salada con el agua dulce. Los manglares. Los manglares es donde son hierbas o árboles que crecen en tierras poco oxigenadas. Estos se dan en las costas con densidad tropical o subtropical. Los estuarios es donde se da un volumen o es donde se enmarca el proceso de mezcla del agua salada con el agua dulce. Como siguiente ecosistema tenemos al ecosistema microbiano. Este ecosistema más que nada es el ecosistema en donde están formados por microorganismos y que habitan en todo el ambiente, es decir, en los ecosistemas terrestres como en los ecosistemas acuáticos. Algunos de los elementos importantes de este ecosistema microbiano está el granulado de kéfir, que es más que nada bacterias, probióticas y levadura. Los que habitan en todos los ambientes, es decir, en el ecosistema acuático, tanto como en el ecosistema terrestre. Algunos de los elementos importantes de este ecosistema son los granulados de kéfir. Estos están compuestos por levadura y bacterias probióticas. El biofilm. Estos son un conjunto de microorganismos unidos a una superficie orgánica o muerta. Los probiotas. Estos son un conjunto de organismos que se adhieren o se unen a otros seres vivos, como lo son los seres humanos y los mamíferos. ¿Qué es la biosfera? La biosfera está formada por tierra, aire y agua. Y es allí donde se forman y se desarrollan los seres vivos. La hidrosfera está incluida en las 4 capas que conforman el planeta Tierra, las cuales son litosfera, que son rocas, hidrosfera, que es agua, y atmósfera, que son el aire y el conjunto de los ecosistemas. ¿Por qué está compuesta la hidrosfera? La hidrosfera está constituida por los seres vivos, los cuales están clasificados en animales, monera, vegetales y fungi. Algunos de los factores físicos de la hidrosfera son la altura, la temperatura, la insolación, la altitud y la latitud. Algunos de los factores químicos por los cuales está compuesto la hidrosfera están los gaseosos, los líquidos y los suelos. Algunos de los ejemplos de ecosistemas son el ecosistema terrestre, los cuales están constituidos por desiertos y zonas áridas, las cuales viven en ellos animales como las serpientes, insectos, dragones de Komodo y escorpiones. En los ecosistemas marinos están constituidos por océanos, arrecifes y mares.
En ellos habitan ballenas, delfines, focas y elefantes marinos. En los ecosistemas está constituido por praderas, matorrales, bosques y la selva. En estos habitan animales como lo son las ranas, las nutrias, los cocodrilos y los caimanes. En el ecosistema microorganismos están constituidos por los lagos artificiales, los ríos, los arroyos y ambientes terrestres. ¿Qué es un bioma? Es un área geográfica que comparte flora, fauna y condiciones climatológicas. De esta manera, los biomas se definen por sus especies vegetales y animales que predominan en su área. Por esto, tenemos biomas terrestres y acuáticos. Los terrestres están en el suelo, los acuáticos en el agua. Por la flora, fauna y condiciones climatológicas, hay distintos biomas terrestres. Los principales son: número 1. Bioma bosques lluviosos tropicales. En los bosques lluviosos tropicales hay árboles muy altos. En las ramas de esos árboles hay especies como las orquídeas arborícolas, las ranas y los tucanes. Está cerca del Ecuador. Tiene una temperatura de entre 25 a 30 grados centígrados, con poca variación durante el año. La lluvia varía de entre 250 a 400 centímetros al año. Estas condiciones uniformemente cálidas y húmedas crean el bioma más productivo sobre la Tierra, los bosques lluviosos tropicales. En los bosques lluviosos tropicales tienen la mayor biodiversidad de cualquier bioma sobre la Tierra. Bioma número 2. Bosques caducifolios tropicales. La palabra caducifolio significa hojas que caen. Los bosques caducifolios tropicales, gran parte de sus áreas están ubicadas en la India, en la India, suroeste asiático, en América del Sur y América Central. Durante la estación seca, los árboles no pueden obtener agua del suelo para compensar la que se evapora de sus hojas. Muchos mudan sus hojas durante la estación seca, lo que minimiza la pérdida de agua. Bioma número 3. Bosques tropicales de arbustos y sabana. La lluvia reducida produce el bioma bosque tropical de arbustos, dominado por árboles caducifolios más cortos y están más espaciados que en los bosques caducifolios tropicales. Más lejos del Ecuador se encuentran los bosques tropicales de sabana, producido por el clima seco. Bioma número 4. Desierto. La lluvia anual en el desierto es de 25 centímetros o menos. Las plantas que crecen en el desierto son muy especializadas, como los cactus y las euforbias. Los animales
están adaptados para sobrevivir a la sequía y al calor. Los moradores del desierto se refugian en madrigueras subterráneas que permanecen relativamente frías y húmedas. Bioma número 5. Chaparral. La lluvia anual es de hasta 75 centímetros y casi toda cae durante los inviernos fríos y húmedos. Los veranos son calurosos y secos. Las plantas constan de arbustos resistentes a la sequía y pequeños árboles. Sus hojas por lo general son pequeñas y con frecuencia cubiertas de vellos o de capas cerosas que reducen la vaporización durante los meses secos del verano. Bioma número 6. Pastizales. Los pastizales alcanzan una altura de 180 centímetros. Tenemos veranos calurosos e inviernos fríos y reciben de 35 a 75 centímetros de lluvia al año. Tienen una cubierta de césped y casi no hay árboles, excepto a lo largo de los ríos. Bioma número 7. Bosques caducifolios templados. Ocurre más precipitación que los pastizales. Ocurre de entre 75 a 150 centímetros. Grandes mamíferos depredadores como osos negros, lobos, gatos, monteses y pumas antes eran abundantes en estas áreas. En el este de los Estados Unidos, pero la caza y la pérdida de hábitat redujeron severamente sus números. Aquí podemos observar en la imagen que no se ven animales. Bioma número 8. Bosques lluviosos templados. El océano cercano mantiene la temperatura moderada. La mayoría de los árboles en el bosque lluvioso templado son enormes coníferas como la picea, el abeto, Douglas y la tsuga, por lo general de entre 75 a 90 metros de alto. Otros biomas principales son los bosques septentrional de coníferas y la tundra. Los biomas acuáticos. La palabra bioma proviene del griego bio, que significa vida, ya que en ella se incluyen y se representan todos los seres vivos, como lo son los animales, la vegetación, los hongos y los microorganismos, todos juntos en un mismo bioma. Las características de los biomas acuáticos, ya sea biomas de agua dulce o biomas marinos, son que contienen flora y fauna acuática, que tienen elementos químicos que la componen, como lo son la temperatura, la cantidad de salinidad, el pH, la cantidad de luz, etc. También que mantienen una interrelación con los biomas terrestres, ya que muchos se interrelacionan en lo que son la desembocadura de los ríos y los manglares. Tenemos diferentes tipos de biomas acuáticos, como lo son los biomas de agua dulce o continentales, o los biomas de agua marina. Tenemos los biomas de agua dulce o continentales. Se le conoce también como continentales porque las aguas que permanecen en ellas no corren, muchas quedan estancadas, o porque las corrientes de sus aguas van por la superficie de la tierra. Tenemos entre estos, los que podemos mencionar serían los lagos, lagunas y humedales, ya que sus aguas se mantienen tranquilas
y no corren para ningún lado. A estas aguas o bioma se le conoce como bioma léntico. También tenemos lo que son los embalses y pantanos. Estos son biomas artificiales, ya que fueron creados por los humanos para conservar grandes cantidades de agua, ya sea temporal o permanentemente. También tenemos los ríos, arroyos y riachuelos, que son donde sus aguas corren en una misma dirección. Sus corrientes van directamente al mar. Por eso este bioma se le conoce como bioma lógico. Tenemos también a las aguas polares y glaciares. Estas aguas se encuentran en las regiones más frías del planeta y se mantienen congeladas por la baja temperatura que hay allí. Cuando viene la primavera, estas aguas se descongelan y van corriendo directamente a los ríos y lagos más cercanos. Tenemos también los chats o lagos de regiones semiáridas. Se caracterizan porque se forman en los meses de mayor cantidad de lluvia, ya que se forman charcos en diferentes partes, y cuando vienen los meses más secos, entonces las altas temperaturas los van secando poco a poco hasta que solamente quedan grandes cantidades de sal. Biomas acuáticos de aguas oceánicas o marinas. Este bioma representa el 70% de la superficie de la Tierra y el 90% del suministro de agua de todo el planeta. Este bioma se caracteriza porque sus aguas contienen una gran cantidad de sal. En este bioma podemos encontrar más de 230 especies, desde un pequeño plancton hasta un mamífero marino más grande, que es la ballena azul. Podemos encontrar una gran biodiversidad en este bioma. Este bioma se distribuye dentro de los límites de los 5 grandes océanos, que son el Océano Atlántico, Pacífico, Índico, Antártico y Ártico, en los cuales podemos mencionar los siguientes tipos de biomas. Estuarios son aquellos donde se encuentran el agua dulce con el agua salada, por lo cual le da una gran biodiversidad a este bioma en especies acuáticas en lo que son la fauna y la flora. Tenemos también los biomas costeros. Es donde se caracterizan porque se ubican en áreas costeras, es decir, entre áreas terrestres y áreas acuáticas, lo cual también representa una gran cantidad de biodiversidad en flora y fauna para este bioma. También tenemos el bioma de mar abierto y profundo. En estas aguas oceánicas encontramos una biodiversidad excelentísima, lo que la convierte en uno de los biomas más sorprendentes del planeta. Tenemos las islas oceánicas. Estas islas oceánicas se ubican dentro de todos los océanos. Cada una tiene su propio tipo de clima, lo que hace que las especies entre flora y fauna tengan un desarrollo y una evolución muy diferente a las especies de las áreas continentales. Tenemos también los arrecifes de coral tropicales. Estos arrecifes son los más amenazados actualmente a consecuencia del cambio climático. Los arrecifes de coral son tan llamativos como vulnerables. Necesitamos urgentemente estrategias, métodos para la conservación del bioma de los arrecifes de coral, para que ellos puedan seguir existiendo y que la humanidad pueda seguir disfrutando de las hermosuras que nos brinda nuestro planeta Tierra. Muchas gracias.